Dios les bendiga en este día. Una vez más, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Recordarán que habíamos comentado atrás que hay una idea que tenemos, ¿verdad?, en la mente la mayoría de las personas cuando hablamos de Pedro y de las llaves que se le dieron, ¿verdad? De que pues Pedro está allá en el cielo, está con un puño de llaves, ¿verdad? Y está dando la entrada y la salida. De hecho, muchas personas a mí me lo han dicho. eh, yo pues acostumbro a traer pues varias llaves de diferentes cosas que tengo. Una vez me dijeron, oiga, está como San Pedro, o trae más llaves que San Pedro, ¿verdad? Porque se imaginan que Pedro, ¿verdad?, trae un puño de llaves y está allá arriba y está de alguna manera dando el paso a las personas, diciendo si puedes entrar, diciendo no puedes entrar. Pero vemos en la palabra que no es así, ¿verdad? Que ciertamente ahí en Mateo 16, ya no lo vamos a leer ahora porque ya lo leímos la vez pasada y usted lo puede leer, ¿verdad? Constatar ahí. Mateo 16, versículo 19, dice que a ti te daré, le dijo el Señor, ciertamente, le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, si efectivamente Dios le da unas llaves a Pedro, pero esas llaves, ¿verdad?, son físicas. Y no quería decir, ¿verdad?, que Pedro iba a estar allá arriba, sino que estaba hablando que Pedro iba a tener revelación de parte de Dios para poder él entender que para poder entrar al reino había unas claves, unas llaves, y que él las iba a predicar, las iba a enseñar a las personas. Eso lo puede ver usted en el video anterior, ¿verdad? Si no lo ha escuchado, lo invito a que lo oiga. Y precisamente la primera llave que menciona ahí, ¿verdad?, o que empezó Pedro a predicar en los Hechos, una vez que vino el Espíritu Santo sobre él y le enseñó y le aconsejó, le guió a toda verdad, dice que él empezó a predicar, capítulo 2 el arrepentimiento, capítulo 3 el arrepentimiento, capítulo 5 y el mismo Pedro, ¿verdad?, hablando lo mismo. El mismo Pedro hablando acerca del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la primera llave que todo aquel que quiera aplicar o quiera entrar al reino de Dios tiene que aplicar el arrepentimiento. Esa es la primera llave que se le dio al apóstol Pedro. Pero bueno, ya eso es el tema anterior, lo puede escuchar, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la segunda llave, empezando en el libro de Lucas, el Evangelio, capítulo 24. Lucas 24. Gloria a Dios. Lucas 24, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo, los últimos versículos. Dice el 46 y 47. En el nombre de Jesucristo dice así. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, note esta parte, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dijimos que a Pedro iba a empezar o se le iba a revelar lo que él tenía que enseñar a través o como si fuese una llave para entrar al reino de los cielos. Y la primera llave que Pedro empieza a predicar se llama arrepentimiento. Precisamente lo que dice aquí. Se iba a predicar en su nombre. ¿Por qué? Porque es la llave para entrar al reino de los cielos, o es, por decirlo así, es la primera llave, porque no solamente es una, el arrepentimiento, sino es la primera llave
para entrar al reino de los cielos. Y la segunda llave tenía que ver con el perdón de todos, o perdón de los pecados. Y eso se iba a predicar en todas las naciones. Mire, la segunda llave que Pedro, ahorita lo vamos a leer, que Pedro nos iba a enseñar que es necesario para entrar al reino de los cielos, se llama perdón de pecados. Esa es la segunda llave. Ninguna persona, ¿verdad?, va a poder entrar al reino de los cielos si no hay arrepentimiento, otra, si no hay perdón de pecados en él. Si no entra el lugar o se da lugar al perdón de pecados. Y fíjese, son dos cosas distintas y alguien pudiera pensar, bueno, yo ya me arrepentí, automáticamente Dios me perdona. No, realmente aquí hay una parte que el mismo Pedro menciona y que nosotros tenemos también. Yo no pudiera decirle otra cosa, ¿verdad? Yo no pudiera inventarle algo, porque a mí no se me dieron las llaves, sino que estaba escrito que a Pedro se le darían las llaves, ¿verdad? Entonces Pedro, quiero decirle que no solamente predicó el arrepentimiento, sino también el perdón de pecados. Y las puso como cosas, una que sigue a la otra, pero a la vez son cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el perdón de los pecados. ¿Sí? Yo quiero decirle que, mire, cuando una persona le da lugar al arrepentimiento, eso es maravilloso, porque va a permitir que Dios, ¿verdad?, empiece a cambiar su vida. Va a permitir que Dios empiece a transformarlo. Va a permitir que Dios, ¿verdad?, haga de él una nueva persona. Que deje, ¿verdad?, el alcohol, que deje las drogas, que deje la laxivia, que deje el adulterio, que deje la fornicación, que deje la homosexualidad, que deje todas esas actitudes que mencionamos la vez pasada, que no agradan a Dios y que esas impiden que entremos al reino de los cielos. Pero cuando alguien le da lugar al arrepentimiento y deja que Dios lo empiece a transformar, lo haga de él, ¿verdad? De manera que pueda decir, no, pues yo fui, yo era, pero ahora gracias a Dios ya no lo soy. Eso es algo maravilloso. Pero entonces aquí entra la otra llave, el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque aunque las cosas, yo a lo mejor puedo decir, yo ya no soy. Hice muchas maldades, hice muchas cosas que desagradaban a Dios. Ya no lo soy ahora. Pero yo quiero decirle que aquí forma parte el perdón de pecados como algo entonces importante que yo debo tener. ¿Sí? Y esto, mire, lo que le voy a decir, a lo mejor para oídos de muchas personas, va a decir, ay, no, no es... Pero yo quiero decirle, ¿verdad?, que yo no le puedo enseñar algo que la Biblia no lo diga. Y más, ¿verdad?, en el caso de del tema que estamos viendo ahorita, que es que a Pedro se le dieron llaves. ¿Sí? Aquí dice que se iba a predicar en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, Él le dijo que a Pedro se le iban a dar las llaves, ¿cierto? Entonces, esto debe de concordar con lo que dijo Pedro. A ver, vamos a leer en el libro de los Hechos qué dijo Pedro. Hechos 2. Recordemos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios iba a venir una vez que el Señor Jesús se fuera de aquí, de la tierra, después de haber muerto y resucitado. Se fuera, Él les dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Él les va a enseñar, les va a recordar las cosas, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Cierto?
Entonces, vemos que en el capítulo 2, versículo 1, lo vimos la vez pasada, ellos son llenos, estando juntos todos ahí ellos, son llenos del Espíritu de Dios, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, pero no solamente hablan en lenguas, sino empiezan a tener, conforme lo que dijo el Señor Jesús, revelación. Empiezan a recordar las cosas a través de ese Espíritu, empiezan a ser aclaradas las cosas a través de ese Espíritu, las cosas que habían oído de parte del Señor, y empiezan a ser guiados a toda verdad mediante ese Espíritu Santo. Amén. Y en el capítulo 2, versículo 37, mencionamos a que Pedro empieza a predicar, ¿verdad? En el capítulo 2, él se levanta, ¿verdad? Como a él se le había dicho, él se levanta, él empieza a dar las llaves. Y él en el versículo 37 dice que lo que él estaba diciendo a las personas, a esa audiencia que estaba allí, dice que ellos pues empezaron a decir, ¿qué haremos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, dijeron a Pedro, al portador de las llaves, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿quién? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos. Primera llave, y aquí viene la otra parte. Ahí en Lucas, el pasaje que acabamos de leer decía que se iba a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Correcto. Pero ¿cómo? ¿Cómo era eso? Bueno, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, primera llave, la mencionamos el tema pasado, pero ahora también lo que se iba a predicar era el perdón de pecados, pero fíjese, aquí es importante recalcarlo, el perdón de pecados a través, no lo digo yo, sino Pedro, a quien se le iban a dar las llaves, dice el perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? El perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Esto también, ¿verdad? Se le enseñó, esto también se le reveló a Pedro para que nosotros, las personas que queremos entrar al reino, que ya le dimos lugar al arrepentimiento, también sepamos que nos hace falta la segunda llave, y la segunda llave se llama perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, es decir, el bautismo en agua. Quizá después saquemos otro tema tocante a este punto del bautismo, cómo es, ¿verdad? Pero estamos aquí generalizando, voy a decir que es ser sumergido en agua, totalmente invocando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer? Una persona que está consciente, no un niño, no un bebé, una persona que ya está arrepentida, porque dijimos que la otra llave, la anterior, la primera, se llama arrepentimiento, lo cual un niño ni un bebé pueden tener porque no conocen eso. ¿Amén? Ya después lo podríamos ampliar, pero hoy el punto es que la segunda llave que a Pedro se le da se le llama perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, esta llave también Pedro la empezó a decir. También Pedro la empezó a dar a conocer. Mire, aquí en el mismo capítulo Hechos,
perdón, en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 10, por ejemplo, y esto, mire, le digo, el arrepentimiento nos lleva a que busquemos el perdón, pero son cosas diferentes. No porque alguien ya se haya arrepentido es que ya obtuvo el perdón, no, sino aquí lo que nos está diciendo la clave o la llave que Pedro dice es que son dos cosas: arrepentíos, uno, dale lugar al arrepentimiento, es el primer punto, pero luego tienes que buscar el perdón de tus pecados a través del bautismo, sería la segunda llave. No es que sea, ¿verdad? Ya me arrepentí, Dios ya me perdonó, no, me arrepiento, pero debo de obtener mi perdón de pecados por medio de el bautismo. En otras palabras, debo de arrepentirme y bautizarme en el agua. Ser sumergido en el agua es lo que viene a caer como la segunda llave. Quizá esta llave ya es un poquito más complicada para entender, sobre todo cuando hay diferentes pensamientos, ¿verdad?, que circulan en el mundo religioso, pero vamos a ver que Pedro precisamente es el mismo que lo viene diciendo. En el capítulo 10 de los Hechos encontramos que Pedro, incluso mire, en esto de las llaves, cabe resaltar que las llaves primeras o las primeras personas en escuchar las llaves para entrar al reino de los cielos fueron israelitas. Y para los israelitas, ellos pensaban que solamente, o hasta ese momento solamente entendían que ellos iban a ser los únicos en el único pueblo de Dios y por lo tanto el único pueblo que entraría al reino de los cielos. Mas sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, les empezó a enseñar que no solamente el pueblo de Dios iba a ser los israelitas, que no solamente el pueblo de Dios o los únicos que iban a tener acceso al reino eran ellos como israelitas. Es decir, que todas las demás naciones, llámense portugueses, llámense italianos, llámense mexicanos, llámense brasileños, argentinos, que todas las demás naciones a lo mejor no iban a tener entrada. Ese era el pensar de los israelitas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, empieza a revelarles. Y precisamente, fíjese, aún ahí cabe mencionar que Pedro es el primero en revelársele la llave, o que la llave era también para las demás naciones. Aquí en el capítulo 10 de los Hechos encontramos que Pedro tiene una visión de parte de Dios. Una visión donde a él se le dice las siguientes cosas. Capítulo 10 de los Hechos, versículo 9, vamos a leer. Al día siguiente, 10:9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Quién subió? Pedro. ¿Por qué estamos estudiando de Pedro? Porque a él le dijo el Señor, se le darían las llaves. ¿Para qué? Para entrar al reino, o las llaves de entrar al reino de los cielos. Dice que Pedro tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, o sea, animales, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz a Pedro, diciendo: Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, note la respuesta, Pedro dijo: Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Para los israelitas había una ley antigua que no de todos los animales podían comer. Había animales que llamaban inmundos, había animales que podían comer, no eran inmundos. ¿Sí? Entonces ahí dice que se le presentó a Pedro de todos los animales y la voz que le oyó le decía a Pedro, levántate, mata y come. ¿Sí? Pero él dijo, no, no voy a comer todo, eso es inmundo para mí. Pero ¿por qué estaba teniendo esa visión? Bueno, dice el 15, perdón, si el 15 volvió la voz volvió la voz a él la segunda vez y fíjese lo que le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, otra vez se le dijo por 3 veces, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, porque no entendía esa visión, lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, ¿por qué tiene Pedro esa visión del llamar común? Porque para los israelitas, inclusive tratar con gente de otro pueblo, era algo inmundo. Para ellos las demás naciones eran consideradas no pueblo de Dios y ellos eran los únicos pueblos de Dios. Por lo tanto, ellos eran los únicos que tenían entrada al reino y los demás no. Pero entre las llaves y las cosas que se le iban a enseñar a Pedro, es que también esas llaves iban a ser para las demás naciones. Que también esas llaves, yo que soy mexicano, iba a poder entrar al reino. Ya no solamente sino porque fuera israelita, sino por ser mexicano, la misma llave yo iba a poder aplicarla. Y esto los israelitas, Pedro siendo un israelita, él no lo sabía, no lo entendía, pero el Espíritu de Dios le fue enseñando, le fue instruyendo. Y para ellos, fíjese, él lo va a decir, porque llegan unos hombres que lo andaban buscando que no eran israelitas. Y Pedro iba a ir a predicarles, a enseñarles las llaves para entrar al reino de los cielos a gente que no era israelita, era romana, era italiana, era de otra nación. Y Pedro no sabía, no sabía que Dios en el plan también tenía las mismas llaves para la Biblia le llama los gentiles. A lo mejor en la Biblia o las gentes, va a escuchar usted eso, va a leerlo, quiere referirse a las naciones. Los gentiles son todas las naciones, excepto la israelita. ¿Es mexicano? Ah, era un gentil. ¿Es español? Ah, era un gentil. ¿Era un chino? Ah, es un gentil. ¿Sí? Todas las naciones eran consideradas así, gentiles, las gentes. Israel era solamente aparte, los israelitas y los gentiles. Los israelitas y las otras naciones. Entonces, Pedro iba a llegar, lo estaban buscando, unos hombres que eran gentiles, que eran romanos, no eran israelitas. Y Pedro, ¿cómo? ¿No podía entrar ahí? Pero entonces, fíjese, vamos a leer el versículo más adelante, versículo 24, me dice, 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, dice el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, oiga, los hombres no debemos de ser adorados, ¿verdad? Ningún hombre, por más especial que sea para su vida, no puede ser adorado porque la adoración le pertenece a Dios. Pues Pedro lo levanta, ¿verdad? Y le dice, no, 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 levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y fíjese lo que le dice el 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, cuán detestable, cuán despreciable, cuán le hacían el feo a los demás, es para un varón judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, note, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio, ¿verdad? Que era un hombre, el que lo había llamado a buscar, ¿verdad? Pues era un hombre romano. Empieza a contar por qué lo hace venir. Eso lo lee adelante, pero aquí viene resumido. Perdón, atrás en los primeros versículos, pero aquí viene resumida la plática. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de un Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿Ves? Él te hablará. ¿Qué le iba a hablar? Pues le iba a mostrar las llaves para entrar al reino. Le iba a mostrar también. Porque no solamente las llaves eran para los israelitas. Aún a eso, fíjese, Pedro fue bendecido de esa manera porque a Pedro el mismo Señor le estaba enseñando por su espíritu que también las llaves que se estaban dando primeramente a los israelitas en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, del arrepentimiento como primera llave, también iban a nacer para las demás naciones. Es por eso que usted y yo ahora podemos oír esto y podemos tomar estas llaves para decir, quiero entrar al reino. Primera llave, arrepentimiento. También la segunda, el perdón de pecados a través del bautismo, también para nosotros, porque también el Señor quería esto. Entonces aquí primero era para los israelitas y a Pedro se le estaba enseñando esto. Entonces dice el versículo 32 al final, junto al mar, y cuando llegue Él te hablará. ¿Qué le iba a hablar? Las llaves. ¿Qué tenía que hacer? Verso 33 dice, así que luego envié por ti, dijo Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír, ¿verdad? Las llaves que tú tienes, que Dios te las había dado o te las iba a dar, nosotros también nos interesa oírlas. Porque las llaves no son físicas, ¿verdad? No son metal, las llaves que se le dieron a Pedro para abrir y cerrar, no, sino que son llaves espirituales, vamos a decirlo así, que si usted las aplica, usted va a poder entrar al reino. El arrepentimiento, usted lo aplica, usted va a poder entrar al reino. Pero si aplica la otra llave también, que es el perdón de pecados, a través de el bautismo. Porque Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Amén, así le dijo. Ahora vamos a ver aquí si dice lo mismo. El versículo 34. Entonces Pedro, que es el centro ahorita, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza Pedro a decir, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Todo esto se lo está predicando Pedro, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y bueno, para resumir, ¿verdad? Le empieza a predicar, a predicar, a predicar, pero conclusión, versículo 47 y 48, les dice, entonces respondió Pedro,
Entonces respondió Pedro, a quien se le dieron las claves. Primera clave, arrepentimiento. Segunda, perdón de pecados a través del bautismo. Entonces, fíjese, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿El agua? ¿Para qué? El agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Fíjese, ¿puede acaso alguno? Está hablando con adultos, porque el bautismo no es para niños, le dije. La Biblia no menciona bautismos para niños. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? O sea, aquí Pedro le estaba diciendo, ellos no sabían. Como no sabían del arrepentimiento, tampoco sabían que era necesario bautizarse. Pero aquí estaba llegando alguien que se le dijo con anterioridad, aunque quizá en su momento él no lo entendió. Cuando el Señor le dijo, a ti te daré las llaves, quizá a lo mejor él no se imaginó qué era, cómo, cuándo, qué es eso de las llaves. Pero aquí ya, guiado a la verdad por medio del Espíritu que estaba ya sobre él, del Espíritu Santo que había venido, que le estaba enseñando, que le estaba recordando, él aquí ya estaba entendiendo cuáles eran las llaves para entrar y para enseñarlas, para predicarlas al pueblo. ¿Sí? Entonces él, ¿verdad? Le está diciendo aquí a Cornelio y a su familia que ellos no sabían tampoco. Ellos no sabían qué tenían que hacer para entrar. Ellos no sabían lo que tenían que lograr o qué tenían que hacer, no sabían. Entonces Pedro les empieza a decir aquí, a ver, ¿alguien puede impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Estos? Nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces dice el 48, que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Note, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mandó bautizarles. Segunda llave. Segunda llave explicada o trazada o revelada por Pedro para todos nosotros, para todas las naciones. Segunda llave, perdón de pecados a través del bautismo. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué bautizarles mandó? Porque allá en Hechos 2 decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Para qué se bautiza una persona? ¿Para qué debe de bautizarse un adulto, un joven? No un niño, sino alguien que ya está consciente, después de que dio lugar al arrepentimiento, pues para que también esos pecados sean borrados, sean perdonados. ¿Sí? Y esto se hace no solamente con el hecho de decir, ya me arrepentí, ya no lo hago, gloria a Dios que ya no lo hacemos, pero aquí entra la segunda llave, que yo entonces, aunque ya no hago las cosas, necesito que mis pecados sean perdonados. Y eso se da a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahí en Hechos, el mismo Hechos, en el capítulo 22, vamos a leer esta parte, versículo 16, 22, 16. Esta es la segunda clave. Y usted va a encontrar en el libro de los Hechos que esta clave se aplicó mucho. Que las personas no solamente se arrepentían, sino que las personas también eran bautizadas. Y alguien dirá, pues ¿por qué? Pues porque a través del bautismo
está la segunda llave, que es el perdón de los pecados. Capítulo 22, versículo 16. El bautismo en agua, estamos hablando. El bautismo para adultos, el bautismo invocando el nombre del Señor Jesús. Dice el 16, 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Fíjese, levántate y bautízate. Pues ¿para qué? Lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate. Lava tus pecados. Ah, sí, yo necesito que mis pecados sean lavados. Ah, pues levántate y bautízate invocando su nombre. O sea, invocando el nombre del Señor, bautizando, así como le dijo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Mandó bautizarlos en el nombre, porque tiene que ser invocado el nombre, en el nombre del Señor Jesús. Y no son ocurrencias mías. Cabe mencionar, por eso usted lo está leyendo, y si no lo está leyendo, busque su Biblia, ¿verdad? Y ahí lo va a encontrar. Porque estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo pasajes de la Biblia y no de mi imaginación. Aquí dice, levántate, bautízate. Segunda clave, segunda llave, el bautismo para el perdón de los pecados. Amén. Ahora, ¿por qué es importante el perdón de los pecados si yo ya me arrepentí? Si yo ya no lo hago. Si yo hace ya algunos años, ya hace un año que ya dejé atrás mi vida pasada, ya hace un año que dejé, o 2 años que dejé, o 5, no sé, o 6 meses que ya no, ¿para qué necesito el perdón de los pecados? Si ya no lo estoy practicando. Yo quiero decirle que por eso es que esta llave también es muy importante. Es la segunda llave, el perdón de los pecados a través del bautismo, porque los pecados que nosotros cometemos, yo quiero decirle que delante de Dios quedan escritos, que delante de Dios quedan como si fuese un expediente, vamos, de nuestra vida. ¿A poco? Pero si ya hace mucho tiempo que lo hice, hace mucho tiempo que ya no lo hago, con todo y eso. Por eso es que mire, en el capítulo, en los Salmos, mire, vamos a leer el Salmo 25, por ejemplo, el Salmo 25, vamos a leer, creo que es el versículo 7. Los Salmos están a la mitad de la Biblia, ahí lo puede encontrar más o menos. El Salmo 25, versículo 7, dice así, fíjese bien, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, que decía David, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, como diciendo David, ay Señor, pues sí cometí errores, pero los cometí hace años. Señor, ya me arrepentí, ya cambié mi actitud, mis deseos ya los dejé, todo lo que me estorbaba, ¿verdad? Porque di lugar al arrepentimiento, ya eso quedó atrás. Yo ya no debo de preocuparme. No, David decía, no te acuerdes, Señor, no te acuerdes. Mejor, versículo 11 dice, por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás. O sea, a David le interesaba ser perdonado y que Dios no se acordara de lo que ya había hecho. Ya David ya no lo hacía.
Ya David ya había cambiado. Ya había dado lugar, podemos decir así, a la primera llave. Pero a él le preocupaba que Dios se acordara. Y es que Dios, o en la memoria de Dios, vamos a decir, quedan, hermano, grabadas las cosas que hacemos. No importa que ya tenga algunos meses o años que ya no los hizo. Por eso es que es importante no solamente la llave del arrepentimiento, sino también el perdón de los pecados a través del bautismo. Porque, ¿sabe? Ahí, en esa parte, el Señor borra. Mire, vamos a leer Hechos otra vez. Hechos 3. Hechos 3. Gloria a Dios. Hechos 3:19, donde dice, ¿quién está hablando? Está hablando Pedro. Mire, leemos el 12, nomás lo primero. Viendo esto, ¿quién? Pedro, 3:12. Entonces, 13, 14, 15, 16, 17, sigue hablando Pedro. 18 y 19, vamos a leer. Está hablando Pedro. Dice, así que arrepentíos. Primera llave, arrepentíos y convertíos. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Le decíamos, es el cambio, que haya una conversión. ¿Qué es convertidos? Que haya una transformación de un estado a otro. ¿Sí? Hay una conversión, un cambio. Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Pues para que venga la segunda llave. Para que sean borrados. ¿Qué cosa? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Para qué hay que aplicar la segunda llave o por qué es importante? Mire, este versículo dice que sean borrados. Para que usted borre algo o para que algo sea borrado es porque está ¿qué? Escrito, porque está anotado. Quiere decir que los pecados que cometemos nosotros, los seres humanos, quien quiera que sea, están ¿qué? Anotados, están escritos, para un día dar cuenta de ellos, para un día, usted ha oído de esa frase o ese tema o ha oído de eso, el juicio de Dios. Un día Dios va a juzgar. Un día Dios va a pedir cuenta de todo eso que hicimos, aunque usted no se acuerde. Aunque alguien diga, uy, ni me acordaba, pues más vale que ahorita nos vayamos acordando. ¿Pero para qué? Para preocuparnos, para dar primera llave, el arrepentimiento. 2, para buscar el perdón a través del bautismo. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, así es. Por eso a veces decimos amén. Entonces note, versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. O sea, quiere decir que si yo me arrepiento, pero no busco el perdón a través del bautismo, mis pecados, aunque yo ya no los hago, aunque yo ya no los practico, porque ya me arrepentí, ¿qué pasa con los pecados? Todos están escritos. No han sido perdonados, no han sido borrados. Están allí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que sean borrados? Le dijo Pedro, una vez que ya te arrepentiste, bautízate en el nombre de Jesucristo. Levántate, bautízate, lava tus pecados. O sea, para que sean borrados. Le dijo a la familia de Cornelio, ¿puede alguien impedir el agua? Pues mandó bautizarlos. ¿Quién? Pedro, porque a él se le reveló esta segunda llave también. Perdón de pecados a través de el bautismo. Y de otra manera, ahí están, no están borrados.
Entonces también es algo muy importante, ¿no le parece? Oiga, yo ya cambié, sí, pero ahí están. Amén. Se van a dar cuenta ahí. Es como si alguien, ¿verdad? A lo mejor cometió, hablando físicamente, ¿no? Cometió muchos delitos aquí en esta tierra. Y es prófugo, nunca lo atraparon. Nunca lo agarraron. Siempre se escondió. Y resulta que un día cambió. Gloria a Dios, cambió. Ya no es aquel ratero, ya no que es aquel homicida, ya no es aquel violador, no sé. Ya lo cambiaron. Ya cambió. Por gracia de Dios. Pero resulta que ahí está escrito su expediente. Y un día anda por la calle caminando y ahí anda fulano de tal. Oiga, pero yo ya no soy. Ya cambié. Pues sí, pero aquí está este expediente. ¿Sí me explico? ¿Qué debe de pasar? Pues que ese expediente se borre. Ay, pero ¿cómo le hago? Es que eso lo hace Dios. Y eso es lo que está ofreciendo. Mire, capítulo 10 de los Hebreos. Hay una carta que se llama a los Hebreos, más para el lado de Apocalipsis, de la última parte. Apocalipsis está al último, un poquito para ese lado. La carta se llama Carta a los Hebreos. Vamos a concluir porque ahora ya en este tema ya nos extendimos un poquito más. Hebreos 10, ya vamos a ir terminando. El versículo 16. Capítulo 10, versículo 16 y 17. Amén. Así es lo que quiere decir amén. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, fíjese, está diciendo Dios lo que Él quiere hacer, ¿eh? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiere decir borraré. Quiere decir ese expediente lo romperé, lo perderé, porque lo voy a perdonar, lo voy a borrar para ya no acordarme. Que no solamente se arrepintió, toda su vida pasada quedará allí borrada. ¿Sí? Y hay un pasaje muy bonito, que ese ya no lo vamos a leer. Si Dios permite, la próxima vez se lo puedo leer. Está en una profecía de un profeta llamado Miqueas, donde dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir, los borrará. Quiere decir, perdonará. Quiere decir, ya no se acordará. Al echarlo en una manera simbólica, ¿verdad? Los pecados a lo profundo del mar. Entonces ahí ya son las dos llaves ahí. Amén. Me arrepiento, primera llave. Cambio. Le pido al Señor que me cambie, que me transforme, que me haga nueva criatura. Y todo lo que hice ha pasado, todos mis errores, todo eso que ahora me acuerdo y me da pena. El Señor lo borra. No de su mente a lo mejor, pero usted puede descansar y yo puedo descansar de que una vez que me arrepentí, una vez de que me bautizo en agua, invocando su nombre, Dios perdona, olvida y no se acuerda más. Y eso es un
una llave maravillosa y es algo que hasta aún físicamente o sentimentalmente, emocionalmente, es una bendición sentirse en paz de que Dios le perdonó. No porque usted se imagina que Dios lo perdonó, no, porque aquí hay una llave que dijo Pedro, ¿te arrepientes? Muy bien. Ahora también bautízate para el perdón, para que puedas entrar. Y es una llave que no se me ocurrió a mí, ni al que me enseñó a mí, no, sí, hablando humanamente, sino el Señor Jesús se lo reveló a Pedro, le dio la llave o las llaves. Amén. Una vez más, mi deseo es que Dios te bendiga, que la palabra de Dios, ¿verdad?, pueda hallar morada en ti y te dé entendimiento. Hasta la próxima.